Vamos a realizar la lista de ejercicios del libro de Young relacionados con las propiedades de la transformada de Fourier. En esta lista nosotros nos vamos a encontrar con formas alternativas de llegar a encontrar el espectro de una señal en relación a la forma como lo hicimos en clase siguiendo los lineamientos del libro de Oppenheim. Y vamos a ir analizando también cuestiones relacionadas con la simetría, relación de Parseval y también esta parte de las propiedades, algunas demostraciones de las propiedades que hemos venido utilizando. Entonces, el primer ejercicio es el 5.25. Vamos al 5.25. Entonces, en este ejercicio 5.25 vamos a aplicar una vez más esa ecuación que determinamos que una vez que tenemos los coeficientes de una serie de Fourier, es decir, una señal que es periódica, podemos directamente encontrar cuál es esa transformada. Entonces, en este ejercicio 5.25 vamos a ver qué ecuación podemos utilizar. Si una ecuación, si una señal x de t que es periódica, es decir, que cumple con esta propiedad, siendo t mayúscula el periodo fundamental. Al ser periódica, esta señal tiene una representación en series de Fourier, y esa representación en series de Fourier tiene unos ciertos coeficientes espectrales A sub k, o también los podemos etiquetar con C sub k, como está en este libro. Entonces, una vez que tenemos los coeficientes espectrales de esta señal periódica para calcular su transformada de Fourier, lo que debemos hacer es multiplicar por 2pi esos coeficientes espectrales y se va a colocar en cada múltiplo de la frecuencia fundamental un impulso en frecuencia. Este K es entero y aquí está la frecuencia fundamental y sumatorio para todo valor que quiera. Es decir, va a ser un tren de impulsos cuyas áreas va a ser el coeficiente espectral escalado por 2pi. Entonces es una forma muchísimo más directa de encontrar la transformada de Fourier en una señal que es periódica. En este ejercicio en particular, aquí nos coloca la función delta. La notación que utiliza este libro es T sub 0 para indicar que es un tren de impulsos periódico con periodo T sub 0. Y esto es igual al sumatorio para todo K de delta de T menos KT sub 0. Entonces esta notación de aquí en el mismo delta ya está indicado cuál es el periodo fundamental de esta señal periódica. Entonces, si graficamos esta señal, que está en el dominio de tiempo, podemos ver que son impulsos con área 1, que están ubicados en múltiplos enteros de este T sub 0, que es un periodo fundamental. Entonces aquí estaría ubicado en T sub 0, este estaría ubicado en 2 T sub 0, por acá en 3 T sub 0, y así, porque es para todo K. Igual para la parte del tiempo negativo, que sería menos T sub 0, menos 2 T sub 0 y así. Esa sería nuestra señal delta de sub T sub 0 de T. Entonces, esta es una notación que utiliza el libro de Shaw para simplificar la identificación de una señal que es un tren de impulsos continuo periódico. Tren de impulsos continuo periódico. Entonces, en un ejercicio previo, esta señal se determina que sus coeficientes espectrales C sub k, que de hecho es relativamente simple de calcular, la serie de Fourier, nos dice que los coeficientes espectrales de esta señal es una constante que es igual a 1 sobre t sub 0. Como es una señal continua, ya sabemos que son infinitos el número de coeficientes espectrales y se identifica que todos tienen exactamente la misma amplitud, que es 1 sobre t sub 0. Todo lo que debemos hacer para encontrar la transformada de Fourier de esta señal de x es tomar estos f sub k y colocarlos en esta ecuación x. Y con eso ya construimos la transformada de Fourier. Es decir, que escribimos aquí ese resultado, la transformada de Fourier de delta de t sub 0 de t, que es el tren de impulsos periódico. Coloquemos aquí el nombre. Esta señalcita se llama tren
de impulsos periódico. Bueno, ustedes se pueden usar su imaginación y saber por qué se llama justamente tren de impulsos periódico. Entonces, la transforma de Fourier de estas señales, utilizar esta ecuación que está aquí. Noten que este 2pi es una constante que puede salir de este sumatorio. Y estos c sub k de aquí también son una constante que también pueden salir de ese sumatorio. Entonces, si saco esta constante, voy a tener aquí 2pi sobre t sub 0. Y aquí el sumatorio para todo k de delta de omega menos k omega sub 0. Si nosotros recordamos la notación que está utilizando, bueno, el libro de Oppenheim dice que la frecuencia fundamental es 2pi sobre el periodo fundamental. La notación que utiliza Shaun es para identificar justamente esta frecuencia fundamental y periodo fundamental. Es colocar un sub 0 aquí. Y sería acá 2pi sobre t sub 0. Entonces noten que aquí tenemos 2pi sobre t sub 0, es decir, que este término corresponde justamente a la frecuencia fundamental de esta señal periódica. Entonces, si aquí reescribimos este término, vamos a tener aquí omega sub 0, sumatorio para todo k, de este tren de impulsos periódico, pero en frecuencia. Y podemos graficar una parte de este espectro. Una de las características que pueden observar de este resultado, que lo vamos a ir viendo en los ejercicios posteriores, es que nosotros mostramos en clase que cuando la señal tiene simetría par en el tiempo, esa misma simetría se conserva en frecuencia, que es lo que vamos a ver en esta gráfica del espectro. Y otra característica es que cuando la señal es simétrica, par y es real, como el caso de este delta t sub 0 t, que es una señal real, ustedes pueden observar que es una señal real, su espectro es también real. Entonces podemos escribir aquí ese resultado, porque lo vamos a ver en esta gráfica. Si esta señal xt es una señal real, entonces su transformada es también es real y par. Real y par. Su transformada es real y también tiene simetría par. En cambio, vamos a colocar acá el otro resultado que también lo vamos a ir observando. Cuando x de t es una señal real y tiene simetría impar, su transformada es puramente imaginaria. Puramente imaginaria significa que su parte real vale 0. Y también tiene una simetría impar, este módulo del espectro. Entonces, si graficamos el espectro de este tren de impulsos aquí, vamos a ver que es impulsos en frecuencia que se encuentran ubicados en múltiplos enteros de omega sub 0. Y todos tienen área omega sub 0. Entonces aquí va a estar un impulso, un impulso, un impulso, un impulso. Primero va a estar ubicado en omega sub 0. El otro va a estar ubicado en 2 omega sub 0. Este de aquí va a estar ubicado en 3 omega sub 0. Y para la parte de las frecuencias negativas, algo similar, ¿no? Menos omega sub 0, menos 2 omega sub 0, menos 3 omega sub 0. Y así se va para todo el rango de frecuencias. Y este es el espectro de esta señal. Vamos a colocar aquí x de omega para etiquetar aquí también x de omega. Entonces, en este resultado podemos ver la señal con la que estamos trabajando es real y par. Ustedes pueden observar que esta señal es real y par. Su espectro es una función real. Ustedes pueden ver, inclusive aquí observan que ese espectro real, no existe el componente J. Ustedes pueden verlo inclusive en esta gráfica. Y también conserva la misma simetría. Esta señal tiene simetría par. Si la reflejan, queda exactamente en la misma señal. Entonces, ese es el ejercicio 5.25. Vamos con el 5.29. En el 5.29 vamos a aprovechar la propiedad de la derivada de una transformada que ya sabemos. De la derivada de una función en el tiempo, que su transformada es multiplicada por j omega. Y vamos a simplificar el cálculo de una función que se conoce como la función signo, que para todos los valores que están a la derecha del eje regresa un valor más 1 y para todos los valores que están a la izquierda del eje regresa un valor menos 1. Entonces, es el ejercicio 5.29.
Entonces en el 529 aparece una función nueva que se conoce como la función signo. La función signo. Esta función signo, que se la escribe así como SGN de t, esta función es igual a más 1 para los test positivos y menos 1 para los test negativos. Si la graficamos a esta señal de aquí, vamos a ver. A ver, pongamos este eje aquí para que sea más fácil graficar. Entonces, para los test positivos, es decir, para todo este sector que está aquí, la señal vale 1. Y para los test negativos, la señal vale menos 1. Y esta es una nueva función signo se conoce, que se la va a escribir de esta forma, SGN de t. Y nosotros queremos encontrar el espectro de esta señal de X, es decir, su transformada de Fourier. La pregunta de este ejercicio es encontrar el espectro de esta señal SGN de t, o de la señal signo de t. Entonces aquí vamos a aprovechar la propiedad de la derivada. Entonces esta señal signo, ustedes pueden observar aquí en este gráfico que puede ser escrita matemática como 2 veces un escalón menos 1. Entonces recuerden que la función escalón tiene este formato con amplitud 1, ¿cierto? Si la multiplicamos por 2 a esta señal, va a estar aquí con una amplitud 2. Y si ahora le restamos 1, vean que aquí está 1. Si le restamos 1 a esta señal de aquí, vamos a tener justamente la señal signo. 2 veces por ET menos 1. Entonces hemos mostrado que la señal signo es equivalente a 2 veces U de t menos 1. Aquí utilizando estas gráficas de aquí. Nosotros ya conocemos esta transformada. Mejor dicho, nosotros conocemos esa transformada y también la derivada de esa transformada. Y vamos a simplificar el cálculo del espectro de la función signo justamente utilizando la propiedad de la derivada. Entonces lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados esta expresión de aquí. Entonces la derivada de la función signo con respecto al tiempo es igual a 2 veces delta t. Recordemos que la derivada de un escalón con respecto al tiempo es la función impulso unitaria delta t. Esa que como es una constante vale 0. Entonces, a esta transformada de la función signo nosotros la vamos a etiquetar con x de omega. Noten nuevamente esa diferencia de notaciones que en Oppenheimer utilizamos xj omega y aquí en Shao utilizamos x de omega. Ambas notaciones son válidas, indican que esta transformada es en función de la frecuencia omega, pero la notación de Oppenheimer añade el j para indicar que generalmente este espectro es una función compleja o es un número complejo. Entonces, si nosotros sabemos que cuando la señal x de t tiene un cierto espectro x de omega, cuando nosotros derivamos esa función, lo que sucede en su espectro es que se multiplica por j omega. Eso ya lo probamos. De hecho, es una prueba bastante sencilla. Entonces, si nosotros sacamos el espectro de esta señal de aquí, es decir, si calculamos el espectro de la derivada, que sería esta parte de aquí, pero ya utilizando una notación alternativa de esta transformada de Fourier, espectro de esta señal con respecto al tiempo, esto es igual a j veces omega, el espectro de la señal que ha sido derivada. Y esto lo hemos mostrado arriba que esta señalcita de aquí vale 2 veces delta de t. Y nosotros ya sabemos que el espectro de delta de t
Lo reescribimos acá, vale 1, es una constante. Entonces, 2 veces delta de t tiene como espectro que es 2 veces multiplicado por la letra de t que vale justamente 1. Entonces, este de aquí es el espectro de la señal signo. Por tanto, si despejamos aquí este espectro, vamos a tener que esto es igual a 2 sobre j omega. Y este resultado de aquí es el espectro de la señal signo. Nuevamente, como hicimos en el ejercicio anterior, recordemos que si la señal x de t es una señal real y que tiene simetría impar, nosotros mostramos que en una propiedad en clases que el espectro de esta señal es puramente imaginario y también tiene una simetría que es la misma simetría impar. Ustedes pueden observar que aquí tenemos este espectro x de j omega que es puramente imaginario. Ven que aquí asoma solamente el término j y la parte real vale 0. Bien, entonces hemos aprovechado aquí la propiedad de la derivada para hacer el cálculo de del espectro de esta señal. Entonces sigue el 230. ¿Qué dice el 230? Perdón, 530. El 530. Entonces en el 530 nos pide verificar que el espectro de un impulso es pi veces delta omega más 1 sobre j omega. Entonces aquí lo que tenemos que verificar es que si nosotros tenemos un escalón unitario en el dominio del tiempo, el espectro de esta señal es pi veces delta omega más 1 sobre j omega. Tenemos que mostrar esto de aquí. Entonces, esta señal u de t, nosotros la podemos interpretar utilizando la función anterior, que es la función signo. Y esto es igual a 1 medio más 1 medio la señal signo de t. Esta interpretación viene de cuando nosotros mostramos que cualquier señal puede ser descompuesta en una componente par y una componente impar. Esa componente par era medio, la señal más medio, la señal reflejada. Y la componente impar era medio, la señal menos medio, la señal reflejada. Y esa señal x de t es descompuesta como la suma de su componente par y su componente impar. Esto es válido para cualquier señal. Cualquier señal puede ser descompuesta en una componente par y una componente impar. Entonces, esta de aquí es la componente par. Si hacemos esta ecuación de aquí, vamos a obtener esto de acá, que es la componente par. Y esta porción de aquí es la componente impar de la señal. Entonces, tenemos que la señal u de t ha sido descompuesta en la suma de dos señales y queremos calcular o demostrar que su espectro es igual a esto. Lo que vamos a utilizar ahora es linealidad. La propiedad de linealidad dice que cuando tengo la suma de dos señales a la entrada de la transformada, la salida de esa transformada va a ser la suma de las transformadas de cada una de esas entradas individuales. Que de hecho la podemos escribir acá a esa propiedad de la linealidad. Que si xt tiene una transformada y y de t tiene esta transformada, en el momento de sumar estas dos señales, voy a tener resultado la transformada de x más la transformada de y. Esta es la propiedad de la linealidad. Obviamente, si aquí yo le añado una constante, por ejemplo, un alfa aquí y un beta acá, aquí voy a tener un beta veces acá y aquí un alfa. También tiene esa propiedad de la homogeneidad. Entonces, para encontrar el espectro de esta señal, tengo que encontrar este espectro de aquí y este espectro de acá. El espectro de esta señal de aquí lo calculamos en el ejercicio anterior y vimos que vamos a escribir aquí que el espectro de esta señal
es un medio, es esta constante medio de aquí, y era 2 sobre j omega, ¿cierto? Entonces, simplificando este 2, vemos que el espectro de esta señal, que es el resultado del ejemplo anterior, es 1 sobre j omega. Y ahora queremos encontrar el espectro de esta señal que está aquí. Entonces, esta señal que ustedes observan aquí, recordemos esa propiedad que vimos con ustedes, que un delta t tiene como transformada de Fourier una constante. Y cuando tengo aquí una constante en el dominio del tiempo, voy a tener aquí 2 pi veces delta de omega. Esto de aquí, si ustedes recuerdan, es la propiedad de dualidad. La propiedad de dualidad, que lo podemos escribir aquí, esa propiedad. Que si ponemos el espectro en función del tiempo, esto es igual a 2 pi veces el formato de la señal en el tiempo en función de menos omega. La propiedad de dualidad. Entonces noten que aquí yo tengo un medio. Entonces, para el caso de esta transformada de aquí, si sigo este par de transformadas de aquí, la transformada de la componente par va a ser, veamos si me da aquí el espacio, más abajito. X de omega va a ser medio, que es esta constante, por ya es la transformada que está acá, 2pi delta de omega. Entonces, simplificando esto de aquí, me queda aquí pi veces delta de omega. Y ahora lo que debo hacer para aplicar linealidad es sumar esas transformadas. Entonces, si sumo estas transformadas, hemos mostrado que la transformada de Fourier de esta señal de escalón es igual a pi veces delta omega más 1 sobre j omega, que es justamente el resultado que me pide el ejercicio, pero bueno, que es esto de aquí. Entonces hemos aprovechado el resultado del espectro de la señal signo que está en el ejemplo anterior y hemos utilizado la propiedad de dualidad para encontrar la transformada de una señal que es constante. ¿Cuál sigue? Sigue el 531. 531. ¿Qué nos pide el 531? Aquí vamos a probar la propiedad de la convolución. Esta propiedad de convolución, como vimos en los ejercicios en clase, simplifica muchísimo el cálculo de la salida de un sistema que es lineal e invariante en el tiempo. Esta propiedad decía que si teníamos una señal en el tiempo que entra a un sistema que tiene una cierta respuesta al impulso h de t, la salida generalmente es calculada con la convolución en el dominio, con la integral de convolución. Aquí h de t menos tau de tau. Ya saben que aquí hay que poner en función de tau. La otra función hay que reflejar, desplazar, multiplicar, observar los intervalos donde se traslapan, integrar y llegar al resultado. El análisis de Fourier nos dice que hay un camino que es más simplificado, que en lugar de utilizar integrales podemos utilizar cálculos algebraicos. Y dice que calcule el espectro de la señal de entrada, calcule el espectro de la respuesta al impulso, que tiene un nombre particular, que este espectro es la respuesta en frecuencia, y el espectro de esta señal de salida es igual al producto del espectro de la señal de entrada multiplicado por el espectro de la señal de salida. Y para que encuentre la señal en el tiempo, lo que tenemos que hacer es aplicar transformada inversa. Y tenemos la señal en el tiempo. Entonces aquí tengo que hacer integrales y aquí tengo que hacer un procedimiento algebraico. Entonces lo que nos pide este ejercicio es que mostremos que la convolución en el dominio del tiempo es equivalente al producto de las transformadas en el dominio de la frecuencia. Es decir, vamos a utilizar la notación que está en el libro, que tenemos x sub 1 de t y convoluciona eso con x sub 2 de t. Esta en frecuencia es equivalente a hacer el producto del espectro de la primera señal, que es x sub 1 de omega, por el espectro de la otra señal, x sub 2 de omega. Entonces, si sacamos la transformada de Fourier de esta convolución de aquí,
x sub 1 de t en convolución con x sub 2 de t. Esto de aquí es igual. Entonces, primero voy a colocar la convolución. Coloquemos la convolución. La convolución de estas dos señales, la integral de menos infinito a más infinito de x sub 1 de tau, x sub 2 de t menos tau de tau. He colocado esta porción de la señal. Ahora voy a colocar el cálculo de la transformada de Fourier. Y es la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos j omega t de t. E a la menos j omega t de t. Y aquí lo que vamos a hacer es reordenar estas dos integrales. Vean que aquí tengo con respecto a tau y aquí tengo con respecto a t. Entonces voy a coger esta integral de aquí, la voy a colocar afuera y esta va a colocar dentro. Y voy a llevar junto con esta integral este x sub 1 de tau. Entonces reordenando estas integrales, voy a integrar la integral de menos infinito a más infinito de x sub 1 de tau. Y aquí voy a agrupar lo que me queda dentro. Es la otra integral de menos infinito a más infinito de x sub 2 de t menos tau. Ingreso esto también e a la menos j omega t de t. Y acá coloco de tau. Entonces ven que he hecho un intercambio y un reordenamiento de estas dos integrales. Si observamos esta integral de aquí, vemos que es justamente, bueno, comparémoslo con la integral de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier dice que el espectro de una señal x es la integral de la señal en el tiempo por e a la menos j omega t de t, ¿cierto? Pero noten que aquí este x sub 2 tiene un desplazamiento en el tiempo. Nosotros vimos una propiedad que cuando la señal x de t tiene un espectro x de omega, cuando esta señal tiene un desplazamiento en el tiempo, lo que sucede es un cambio de fase de esta transformada. Es decir, es multiplicada por una exponencial con una fase proporcional a ese desplazamiento, j omega t sub 0. Entonces lo que tenemos dentro de este corchete aquí es la transformada de Fourier de esta señal x sub 2 que ha sido desplazado tau posiciones. Por tanto, el resultado que vamos a observar de lo que está en estos corchetes es la transformada de Fourier de x sub 2 multiplicada por una exponencial que, como ustedes pueden observar en la propiedad, tiene una fase que es proporcional a ese desplazamiento. Es decir, que todo este resultado que está aquí es e a la menos j omega tau por el espectro de x sub 2 de omega. Entonces podemos escribir esto de aquí como ya reordenando los términos menos, y observen una característica. Aquí tengo que esta integral es de tau y esta es función de omega. Entonces puede salir fuera de esa integral. Coloquémoslo de una vez fuera de la integral a x sub 2 de tau. Entonces x sub 2, pero x sub 2 de omega. Y dejemos todo lo que queda dentro de la integral para ver qué resultado tenemos. Está aquí x sub 1 de tau por esta otra parte que es e a la menos j omega tau de tau. Y ustedes pueden reconocer que justamente esta integral es nuestra definición del espectro de una señal x de t. Es decir, que todo lo que está aquí en esta integral es el espectro de x sub 1. Entonces esto va a ser igual a x sub 2 de omega multiplicado por x sub 1 de omega, que es justamente, es decir, reescribimos lo que tenemos escrito de arriba, el espectro de la convolución de estas dos señales x sub 1 de t y x sub 2 de t. Entonces hemos demostrado que la convolución en el dominio del tiempo equivale al producto de las transformadas en el dominio de la frecuencia. ¿Cuál sigue? Sigue 538. El 538. Pues en el 538 vamos a
hacer una prueba alternativa a la que hicimos en clase de lo que es esta identidad de Parseval. En particular, Parseval lo que nos dice es que cuando realizamos la transformada de un dominio hacia el otro, la energía de esa señal se conserva. Y también la podemos utilizar para encontrar, utilizando el espectro de la señal, cuál es la energía de la señal en el dominio del tiempo. Eso lo vamos a probar aquí. Borremos la pizarrita. 5.38. Entonces, el 5.38 nos pide probar la identidad de Parseval o el teorema de Parseval. Entonces, Parseval, ¿qué es lo que dice? Es algo aquí. Parseval lo encontramos en las series de Fourier, continuos y discretos. Aparece aquí en las transformadas de Fourier. También va a aparecer en transformada de Laplace y transformada Z. Y en todas esas transformadas, Parseval nos dice exactamente lo mismo. La energía en un dominio se conserva en el otro dominio una vez que usted realice la transformada y se utiliza para que cuando usted tiene el espectro de una señal pueda saber cuál es la energía de esa señal en el dominio del tiempo. Entonces, lo que nos dice este ejercicio es que tenemos que probar que si nosotros calculamos, encontramos la energía de esta señal en el dominio del tiempo, de menos infinito a más infinito, esto es igual a 1 sobre 2 pi veces la integral de menos infinito a más infinito del módulo del espectro de esta señal de omega. Vamos a ver que esta funcióncita de aquí se la extraemos acá, módulo de x de omega, módulo cuadrado, tiene un nombre particular que se conoce como espectro de densidad de energía. En comunicaciones ustedes van a trabajar con un espectro de densidad de potencia que les va a servir para caracterizar cómo, en cierta medida, cómo el canal de comunicaciones afecta a la señal que ustedes están transmitiendo. Este es el espectro de densidad de energía y más adelante va a aparecer el espectro de densidad de potencia. Entonces tenemos que probar esto de que la energía en el dominio del tiempo se conserva en el dominio de la frecuencia. Y también observen que si usted conoce el espectro de una señal, utilizando esta ecuación de aquí, usted puede determinar cuál es su energía en el dominio del tiempo. Eso es la relación de Parseval o el teorema de Parseval. Entonces, aquí vamos a utilizar bueno, si z es un número complejo, podemos mostrar que si z lo multiplicamos por su conjugado, esto es igual al módulo cuadrado de z. Por ejemplo, vamos a suponer que z es igual a más jb. Conjugado de z sería aquí a menos jb. Si hacemos este producto de aquí, sería a más jb multiplicado por el conjugado que sería a menos jb. Y esto de aquí, si hacemos este producto, sería a cuadrado más b cuadrado. Entonces, si calculamos nosotros el módulo de z, es por Pitágoras, ¿no? A cuadrado más b cuadrado. Entonces, ustedes pueden observar que este de aquí es justamente el módulo cuadrado de z. Entonces, la idea que vamos a utilizar es que si un número complejo es multiplicado por su conjugado, eso es igual al módulo cuadrado de ese número. Entonces, vamos a utilizar este resultado en esta demostración. Entonces, si nosotros calculamos el espectro de esta señal, xt conjugado, vamos a ver, recordemos que la transformada de Fourier, escribamos aquí la ecuación para que sea más fácil observar cómo hago esa conjugada. Es la señal multiplicada por e a la menos j omega t de t de menos infinito a más infinito. Entonces vean que lo que yo estoy haciendo es sacar el espectro de una señal que es conjugada. Entonces lo que
noten que lo que está aquí aparece justamente acá. Y aquí lo que tengo es una señal que es conjugada, entonces lo único que hago es, en lugar de colocar xt, coloco acá x conjugado de t. Era menos j omega t, el resto de la transformada de Fourier. De menos infinito a más infinito. Ahora, esto de aquí lo podemos nosotros escribir, por ejemplo, si tenemos un complejo que es, pongámoslo así, un z sub 1 más, no lo pongamos así, vamos a lo mejor de esta forma. Z, un complejo multiplicado por otro complejo, un número por otro número conjugo, esto de aquí es igual a la conjugada del primero por la conjugada del segundo, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar esta propiedad para reescribir esta integral y sacar la conjugada afuera. Entonces esto de aquí es igual a la integral de menos infinito a más infinito xt por e a la j omega t de t y todo conjugado. Vimos más arriba que la conjugada de un número complejo cuando está en formato rectangular cambia el signo de la parte imaginaria, pero como ustedes observan aquí, en el caso cuando el complejo está en formato polar, lo que cambia es el signo de la fase. Ustedes pueden ver que aquí está menos, aquí aparece más, y estoy colocando el conjugado afuera. Que también este conjugado de afuera desaparece de esta partecita de aquí. Entonces es reescrito esta ecuación, que es igual, si ustedes la pueden observar, si regresamos a nuestra definición, vamos a escribir la definición nuevamente aquí de la transformada de Fourier para que podamos observar claramente qué es lo que está haciendo el resultado que va a aparecer acá. Entonces, nuestra definición de la transformada de Fourier dice que x de omega es la integral de xt por e a la menos j omega t de t, ¿cierto? Si nosotros hacemos el cambio de omega a menos omega, vamos a ver que la transformada de menos omega es igual a la integral de xt por e a la j omega t de t. Entonces noten que donde esté omega la voy a escribir como menos omega. Aquí está omega, la escribo como menos omega. Aquí está omega y la escribo como menos omega, entonces este menos de aquí se hace más. Y ustedes pueden observar que este resultado de aquí es justamente lo que tengo aquí dentro de esta integral. Es decir, que lo que tengo dentro de esta integral es un x de menos omega que ha sido conjugado. Es un x de menos omega que ha sido conjugado. Entonces, continuando con este análisis de aquí, lo que vamos a utilizar es una relación de Parseval que está en la ecuación 5.63. Esa relación o esa relación que también es de Parseval, no me acuerdo el nombre exacto, creo que también se llama identidad de Parseval, nos dice que si nosotros hacemos la integral de menos infinito a más infinito del producto de dos señales en el tiempo, esto es igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a más infinito del espectro de la señal x sub 1 multiplicado por el espectro de la señal x sub 2 reflejado de omega. Eso está en la ecuación 5.63, también está la prueba de esta ecuación que está aquí. Entonces, la integral del producto de dos señales en el tiempo es igual a 1 sobre 2pi, la integral del producto de las dos transformadas, considerando que la segunda transformada está reflejada en frecuencia o invertida en frecuencia. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta ecuación de aquí y vamos a considerar que x sub 1 de t es xt y este x sub 2 de t es el conjugado de esa señal. Y ya mostramos arriba que si z es un número complejo, z por su conjugado es igual al módulo cuadrado de ese número.
Entonces, si este x sub 1 vale xt y este x sub 2 vale x conjugado de t, toda esta integral de aquí se va a convertir en la integral de menos infinito más infinito de x de t por x conjugado de t de t. Todavía no utilizamos esto aquí, vamos a utilizar la parte de más abajo. Aquí es igual a la integral de menos infinito a más infinito del espectro de esta señal, que sería x de omega multiplicado por el espectro de esta señal de aquí, que si nosotros observamos el espectro de esa señal de aquí, lo hemos determinado como x conjugado de menos omega. Pero como vemos que aquí sufre un desplazamiento, entonces este menos de aquí se va a transformar en más. Vamos a tener aquí x conjugado simplemente de omega. Y aquí sí utilizamos este resultado para simplificar la expresión. Entonces, x a un número por su conjugado es igual al módulo cuadrado de ese número. Entonces aquí va a ser módulo cuadrado de xt de t igual 1 sobre 2pi. Y aquí la misma lógica que está acá, ¿no? Un número por su conjugado es el módulo cuadrado de ese número, menos infinito a más infinito, y aquí queda módulo de x omega cuadrado de omega. Y esta de aquí es la prueba de la relación de Parseval. La prueba de la relación de Parseval, que recordemos, esta expresión de aquí tiene un nombre particular, que es el espectro de densidad de energía de esta señalcita x de t. Espectro de densidad de energía. ¿Cuál sigue? Sigue el 539. 539. 5.39. El 5.39 tenemos que mostrar que si tenemos un espectro y este espectro es conjugado y eso resulta en que es equivalente a que este espectro haya sido reflejado, es una condición necesaria para que la señal x de t sea real. Eso es lo que nos pide demostrar este ejercicio. Lo vamos a probar de dos formas. Utilizando directamente la ecuación de la transformada de Fourier, y la segunda forma es asumiendo que este resultado es cierto. Entonces, lo que debemos probar es que si el espectro de una señal es conjugado, y una vez que realizo esa operación es equivalente a que el espectro de esa señal haya sido reflejado, ese resultado corresponde a que la señal x de t es una señal real. Entonces vamos a probar esta parte de aquí. Como les digo, vamos a hacerlo con dos formas. La primera, utilizando directamente la ecuación de la transformada de Fourier, y la segunda, asumiendo que esto es verdadero y a través de una operación verificar que llegamos a este resultado. Entonces, el espectro de una señal es la integral de menos infinito más infinito de la señal en el tiempo por e a la menos j omega t de t. Entonces, si la señal x de t es real, si esta señal x de t de aquí es real, significa que la señal va a ser igual a su conjugado. Por ejemplo, un número real sería el 2. Si nosotros sacamos el conjugado de este valorcito de aquí, va a ser justamente igual a 2. ¿Por qué? Porque este número de aquí podría ser escrito como un 2 más j veces 0, ¿cierto? Con la parte imaginaria en 0. Y si conjugamos este número de acá, vamos a tener 2 menos j0. Como esa parte 0 simplemente para indicar que es un número real, esto es igual a 2. Lo que estamos indicando aquí, que cuando una señal es real, es igual
a su conjugado. Cuando la señal real es igual a esa conjugada. Entonces, luego del primer receso vamos a continuar con esta demostración. Bien, entonces, si nosotros reutilizamos esta ecuación que está escrita aquí y nosotros hacemos el conjugado de esta ecuación, eso va a ser igual al conjugado de esta señal con el conjugado de esta señal de aquí. Ya vimos el conjugado de una exponencial compleja, cambia el signo de la fase. Entonces aquí tendremos en vez de menos un más. Entonces si retomamos esta porción de esta ecuación que es justamente el conjugado de la transformada, vamos a tener aquí menos infinito más infinito, el conjugado de la señal xt por e a la j omega t de t. Y esto de aquí es igual a la transformada menos omega. Observemos que x de t, perdón, x conjugado de t es igual a x de t, por lo que la señal es real. Y esto de aquí de menos, x de menos t, si nosotros reutilizamos ese análisis que vimos arriba, tenemos x de j omega integral de perdón, x de e a la menos j omega t de t. En esta ecuacióncita de aquí nosotros hacíamos el cambio de omega a menos omega. Veíamos que el x de menos omega era la integral de x de t por e a la j omega t de t, que es justamente la expresión que tenemos aquí. Entonces, toda esta integral es justamente un x de menos omega. Y este x conjugado de aquí es justamente por lo que la señalcita es real. Entonces, con esto hemos probado que si reescribimos la ecuación que estaba originalmente al inicio del ejercicio, que si el conjugado de una señal es igual el conjugado del espectro de una señal es igual al reflejo del espectro de esa señal, es una condición necesaria para que esta señal x de t sea una señal real. Es, digamos, la primera forma de probar. La segunda forma es nosotros asumir este resultado de aquí. Es decir, de antemano vamos a afirmar que es cierto y vamos a caminar en probar si eso justamente es cierto. Entonces, para probar eso, vamos a ver que la transformada inversa de una señal, 1 sobre 2pi, integral del espectro por e a la j omega t, de t de menos infinito a más infinito, lo podemos utilizar para encontrar que esta señal x conjugado de t, so, lo que vamos a probar es que estos dos de aquí son iguales, porque la señal es real, asumiendo esta característica que tenemos aquí. Entonces, similar a lo que hicimos arriba, aquí tenemos x de t representada de esta forma. Entonces, acá si hacemos la conjugada de esta señalcita, lo que vamos a tener, vamos a escribir todos de paso para luego llegar a hacer la conjugación. X de omega e a la j omega t de t y conjugamos todo eso que está aquí. Entonces, esto de aquí va a ser igual a 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito, x conjugado de omega. Y aquí conjugamos esta exponencial que va a quedar e a la menos j omega t de t.
Entonces, como nosotros, regresemos a eso, aquí está. Como nosotros asumimos en esta segunda forma de probar que la conjugada del espectro es igual a x de menos omega, entonces vamos a esa presunción reemplazarla en esta parte de aquí. Entonces, haciendo ese reemplazo quedaría 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Aquí lo reemplazamos por lo que estamos asumiendo, x de omega, y a la menos j omega t de t, es la menos j omega t de t. Entonces, a ver, perdón, aquí está mal esta ecuación. ¿Cómo es la transformada inversa? Aquí es con respecto a omega, tiene que desaparecer omega. Aquí es omega, omega, omega y omega. Y vamos a ver cuánto vale esta ecuación que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar omega a menos omega. Observemos que aquí está omega, aquí está omega, aquí está omega. Y aquí también tenemos dos omegas que no se suelen escribir en las integrales. W igual, perdón, omega, omega igual. Entonces, en todos los omegas de esta ecuación vamos a cambiarlos por menos omega. Entonces, esto nos quedaría 1 sobre 2pi, la integral. Aquí tendríamos desde omega igual más infinito hasta omega igual menos infinito. Noten que se están invirtiendo los, los límites superiores y límite inferior. En este reemplazo de aquí nos va a quedar x de omega. En este reemplazo de acá nos va a quedar e a la j omega t. Y lo que nos va a quedar aquí es un d omega. Entonces, d omega, si hacemos un reemplazo de omega por d omega, va a quedar un d de menos, un menos de menos omega. Entonces, menos d de omega. Recordemos una propiedad de la integral, cómo cambia su signo cuando se intercambian los límites superior y límite inferior. Esa propiedad dice que la integral entre a y b de una cierta función de x es igual a menos la integral, y aquí invierto estos límites. En lugar de ir de a a b, va desde b hasta a de esta integral que está aquí. Entonces, intercambiar los límites de integración hace que cambie el signo de este resultado de la integral. Entonces, noten que cuando nosotros hicimos aquí el intercambio en los límites superior y límite inferior, aquí se intercambiaron. Aquí tengo más infinito y aquí menos infinito. Y si yo intercambio estos dos límites de aquí, acá me va a tener que aparecer un menos, como dice la propiedad que estaba indicada acá arriba. Entonces, el menos que va a aparecer por aquí, con este menos de este resultado, va a darme una integral con signo más. Entonces, aquí puedo tener nuevamente desde menos infinito a más infinito, de x de omega e a la j omega t de omega. Y esto es justamente la transformada inversa de la señal x de t. Entonces, si volvemos a ver a dónde partimos, hemos mostrado que la señal x conjugado de t es igual a la señal x de t cuando nosotros asumimos que al conjugar el espectro, eso va a ser igual al espectro reflejado. Entonces hemos mostrado que esta propiedad de aquí, que se conoce como la simetría conjugada, es una condición necesaria para que la señal x de t sea una señal real. ¿Dónde está? ¿Cuál sigue? 540. ¿Qué es el 540? Entonces en el 540 vamos a utilizar propiedades para encontrar
la transformada de Fourier de dos señales que son anticausales, es decir, que empiezan en 0 y se van hacia menos infinito. Y es el 5.40. Entonces, en este ejercicio nos piden encontrar la transformada de Fourier de esta señal de aquí, que es un escalón reflejado. Y nos piden encontrar el espectro de esta señal, que es una exponencial decrecientes a izquierda, e a la AT por O de menos T, considerando que A es positivo. Entonces lo que vamos a tener es una señal que es exponencial decrecientes hacia la izquierda. Esta es la señalcita XT. Entonces nos pide encontrar el espectro de estas señales que están aquí. Entonces, si nosotros recordamos lo que decía la ecuación de este libro, de Shaun, la ecuación 5.53, nos dice que cuando nosotros tenemos una señal que es real y esa señal se refleja en el tiempo, lo que nosotros vamos a observar es que su espectro también se refleja en frecuencia. Entonces, esta ecuación 5.53 nos dice que usted tiene una señal x de t que es real y esta señal tiene un cierto espectro x de omega. Cuando esta señal x real es reflejada en el tiempo, su espectro también es reflejado en frecuencia. Entonces, como nosotros vemos esta ecuación de aquí, es una señalcita que es real. Entonces, por la ecuación que vimos... no está aquí. Sí, esa es justamente la ecuación que probamos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior nosotros probamos que cuando x de t es una señalcita real, cuando nosotros conjugamos su espectro, es equivalente a que hagamos un reflejo de ese espectro. Recuerden que esta era una propiedad que se conocía también como propiedad de la simetría conjugada de la transformada de Fourier. Simetría es por esta parte de aquí conjugada por esta parte que está acá. Simetría conjugada. Nosotros vimos dos tipos de simetría, simetría par y simetría impar, pero hay veces que cuando es simetría par se dice señal simétrica y cuando es simetría impar se dice señal antisimétrica. Es otra forma de denominar lo que es simetría par y simetría impar. Entonces, vamos a utilizar este par de ecuaciones y este resultado que está aquí. Entonces, dice que cuando la señal es reflejada, su espectro se refleja. Cuando la señal es real, esta señal reflejada corresponde al conjugado de esa transformada. Entonces nosotros recordemos que en un resultado previo, nosotros mostramos que cuando tenemos la señal U de t, el espectro de esta señal de aquí era pi delta omega, que de hecho lo mostramos, más 1 sobre j omega. Esto lo hicimos creo que en el segundo o tercer ejercicio cuando aprovechamos el resultado de la función signo. Entonces vemos que esta señal de aquí es una señal real, entonces va a cumplir con esta característica. Y el espectro de la señal que estamos buscando es el reflejo de esta señal. Entonces podemos aprovechar este resultado de aquí, que dice que cuando la señal es reflejada, su espectro también es reflejado. Y el reflejo de ese espectro, cuando la señal es real, corresponde al conjugado de esa señal. Entonces, borremos este de aquí. Esta señal de aquí correspondería al x de omega. Y lo que debo hacer para encontrar la transformada de la señal que ha sido invertida en el tiempo es tomar este espectro de aquí, o bien conjugarlo, o bien cambiar el signo a omega.
vamos a mostrar que las dos operaciones son equivalentes. Se llama operación 1 y esta operación 2. Entonces, si realizamos la operación 1 que dice que haga la conjugada. Entonces, tenemos que pi delta omega más 1 sobre j omega. Y conjugar. Conjugar un número complejo que está en formato rectangular es cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, la conjugada de esto sería pi delta omega menos 1 sobre j omega. Entonces, hemos mostrado esta parte de aquí. Y la segunda parte dice que hay que cambiar, como ustedes observan aquí el argumento, omega por menos omega. Y en la ecuacióncita de aquí, ustedes pueden ver que aquí está omega, que lo tenemos que cambiar por menos omega. Entonces, si hacemos ese cambio, escribamos aquí toda la ecuación que vamos a trabajar, más 1 sobre j omega. Lo que me dice esa parte es que tengo que cambiar omega por menos omega. Y si hago el cambio, como ustedes pueden ver, aquí está el omeguita, lo tengo que cambiar por menos omega. Que va a quedar pi delta omega menos 1 sobre j omega. Entonces hemos mostrado esta simetría conjugada para encontrar, o mejor dicho, hemos aprovechado esta propiedad de la simetría conjugada para encontrar el espectro de esta señal, que es el reflejo de un escalón. Es este resultado que está aquí. Entonces vamos con la parte B. La parte B dice que la señal xt es e a la a veces t por u de menos t, siendo a positivo. Es esta señal que está aquí, una exponencial decreciente a izquierdas. Podemos observar, igual que en el caso anterior, que esta señal es una señal real. Y si nosotros recordamos un resultado previo, que cuando teníamos la señal e a la menos at u de t, esta tenía como espectro 1 sobre a más j omega. Y aplicamos la misma lógica del ejemplo anterior, que nos dice que cuando esta señal de aquí es reflejada, que sería esa señal x menos t, y tendría todo lo que es t se va a cambiar por menos t. Entonces vean que este t de aquí al cambiar por menos t hace positivo este exponencial. Aquí u de menos t. Y aplicamos lo que decía arriba, que el espectro de esta señal va a ser o bien el conjugado o bien el reflejo de esa señal. Entonces utilizamos este espectro aquí y en el caso anterior aplicamos este, cualquiera de los dos nos va a dar que el espectro de esta señal es a menos j omega. A menos j omega. Con eso ya tenemos resuelto el 540. ¿Cuál sigue? 541. Entonces en el 541 vamos a mostrar que cuando la señal, bueno, aquí se van a mostrar dos cosas. Que cuando la señal es real y par, su espectro es real y también tiene la misma simetría. Y cuando la señal es impar y real, su espectro es puramente imaginario y mantiene la misma simetría. Entonces vamos a considerar que tenemos esta señal x de t, que es una señal real, y esta señal real tiene un cierto espectro. Ya saben que este numerito de aquí, por lo general, es un número complejo. Entonces lo podemos representar como una componente real más j veces una componente imaginaria. Ustedes pueden notar que esta es la razón por la cual el libro de Benjamin y otros autores añaden el j dentro del argumento. Es para dejar de forma explícita que la transformada de Fourier es un número complejo. Entonces, al ser un número complejo, nosotros lo podemos representar como la suma de una parte real, j veces una parte imaginaria a este número complejo. También nosotros vimos que cualquier señal puede ser representada como la suma de una componente par y una componente impar.
Es decir, que esta señalcita aquí, xt, puede ser representada como la suma de una componente par más la suma de una componente impar. Y mostramos que la componente par es igual medio, la señal más medio, la señalcita invertida. Y la componente impar, recuerden que este es su índice E, viene de even del inglés, y este O, de odd. Es el significado de por dónde vienen estos subíndices de estas palabras en inglés. Y la componente impar, bueno, O es par, perdón, even es par y odd es impar. Esta componente impar es medio, la señal menos medio al reflejo. Esto ya lo hicimos varias veces y ya lo hemos verificado. Entonces, lo que nos pide mostrar este ejercicio es que si a esta porción de la señal yo le saco la transformada de Fourier, va a corresponder a esta porción de la transformada, y que si a esta porción de la señal que es la componente impar, yo le saco la transformada de Fourier, va a corresponder a esta porción de la transformada. En otras palabras, que X, la parte par de la señal, tiene una transformada que es igual a la parte real de la transformada, y que la parte impar tiene una transformada que es igual a J veces la parte imaginaria, que es J veces la parte imaginaria de el espectro de la transformada. Esto aquí tenemos que mostrar. Entonces, para mostrar eso de aquí, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí. Recordamos del ejemplo anterior que cuando la señal x de t es una señalcita real, cuando esta señal x de t tiene un espectro x de j omega, el reflejo en el dominio del tiempo es igual al reflejo en el dominio de la frecuencia. Entonces, vean que aquí tengo la señal y tengo su reflejo. Eso quiere decir que la transformada de esta función aquí, aplicando ya linealidad, es un medio, el espectro de esta señal de aquí, que es x de omega, más un medio, el espectro de esta señal de aquí, que es x de menos omega, que es x de menos omega. Adicional, vimos que, eso volvamos más acá, que cuando la señal es real, vimos que el conjugado del espectro es igual al inverso en frecuencia. Entonces noten que esta porción de aquí puede ser reemplazado con x conjugado de omega. Entonces eso de aquí va a ser medio x de omega más, bueno, saquemos el medio fuera porque sea más fácil ver el resultado, más el conjugado. Entonces vemos que si z es un número complejo, z más el conjugado es igual a 2 veces la parte real de z. Un ejemplito sería, por ejemplo, vamos a poner que z es igual 2 más 3j. Y el conjugado de z es 2 menos 3j. Entonces, si sumo estos dos números, va a tener 2 más 3j más 2 menos 3j. Esto es igual a 2 veces la parte real, que ustedes pueden ver que la parte real es 2. Entonces, 2 veces la parte real. Entonces, cuando un complejo le sumamos el conjugado, es igual a 2 veces la parte real de ese término. Y es justamente el caso que tenemos aquí, un complejo sumado al conjugado. Entonces, esto de aquí va a ser medio por 2 veces la parte real de x de omega. Simplificamos y simplificamos. Y esto justamente es la transformada de Fourier de la señal x sub e de t, que es la parte par de la señal. Si regresamos
aquí es justamente lo que nos pide probar en la primera parte del ejercicio. Hemos mostrado que el espectro de la componente par es igual a la parte real del espectro. Para probar la segunda parte es un procedimiento similar, aprovechando esta propiedad de aquí y esta propiedad de acá. Entonces, para la segunda parte, vemos que la transformada de la componente impar es igual medio el espectro de X menos el espectro de esta señal de acá. Y ya vimos que con la propiedad anterior esto es igual a X de omega menos X conjugado de omega. ¿Y qué pasa cuando hago la diferencia de un número complejo menos su conjugado? Por ejemplo, si utilizamos este mismo resultado de aquí, vamos a tener 2 más 3j menos 2 más 3j. Vean que esta parte de aquí se va y es 2 veces la parte imaginaria de ese número complejo. Entonces, esto de aquí es 2 veces la parte imaginaria de esta transformada, que con este 2 de acá se va a simplificar, que vamos a tener que es justamente la parte, perdón, es 2 veces j la parte imaginaria. Entonces aquí es j parte imaginaria o j parte imaginaria del espectro. Parte imaginaria, parte del espectro. Entonces con esto hemos probado que, ¿dónde está? Que el espectro de la parte imaginaria es j veces b de omega, que es equivalente a j veces la parte imaginaria del espectro. Entonces, aquí podemos observar lo que hemos venido viendo en algunas gráficas, que cuando la señal tiene simetría par, su espectro es puramente real, y cuando la señal tiene simetría par, obviamente, ambas siendo reales, su espectro es puramente imaginario, es decir, su parte real vale 0. ¿Cuál sigue? 2.52, y no acabamos. Borra lienzo, 2.52. Perdón, 2.42. 2.42. Es el 2.42. Nos pide probar, mejor dicho, nos pide encontrar el espectro de una señal que tiene simetría par utilizando el resultado anterior. Entonces, 2.42. Dice que utilicemos el resultado previo, que decía que si la señal tiene que la componente par de una señal tiene como espectro la parte real de esa transformada para, bueno, utilizar este resultado y utilizar este otro resultado que vamos a escribir aquí, que tiene como espectro 1 sobre A más J omega, pide que utilicemos estos dos resultados para encontrar la transformada de esta función de aquí, e a la menos A módulo de T, considerando que A es positivo. Esa señal de aquí la calculamos nosotros en clase utilizando directamente la ecuación de la transformada de Fourier. Aquí vamos a utilizar estos dos resultados para llegar al mismo espectro. Entonces, esta señal es una señal que tiene simetría par, que es una exponencial decreciente a derechas y una exponencial decreciente a izquierda. Esta es la señal que nosotros queremos obtener el espectro. Entonces podemos ver claramente que esta señal en el dominio del tiempo es una señal que tiene simetría par. Es decir, aprovechamos este resultado y nos dice que tenemos que la parte real de
la señal XJ omega. ¿Qué vendría a ser esta parte de aquí? Entonces vamos a aprovechar estas dos propiedades para encontrar el espectro de esta señal. Entonces reescribamos este segundo resultado debajo. Entonces E a la menos AT por U de T, que es una exponencial decreciente a izquierda, tiene como transformada de Fourier 1 sobre A más J omega. Entonces de este numerito de aquí nosotros tenemos que extraer la parte real. Y cuando el número complejo está de esta forma, tenemos que acomodarlo para claramente ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Entonces, para hacer eso, lo que debemos hacer es multiplicar el numerador por el conjugado del denominador, que es A menos J omega. Y también aquí por A menos J omega. Este A menos J omega es el conjugado de este denominador. O sea, lo que vamos a hacer aquí es este complejo separado como una parte real más J veces una parte imaginaria. Y así va a ser más fácil encontrar este resultado que está aquí. Observemos que si esta señalcita de aquí nosotros le llamamos X de T, esta señal de aquí va a ser la parte par de esa señal. Va a ser la parte par de esa señal. Eso podemos probarlo acá. Entonces, ¿cuál es la señal que estoy trabajando? Es E a la menos AT U de T. Yo estoy afirmando que esta señal de aquí es la componente par. Entonces, calculamos la componente par de esta señal, que sabemos que es medio. Aquí está la señal E a la menos AT U de T más medio. Y aquí viene el reflejo de esta señal. Reflejamos esa señal que daría aquí E a la AT U de T. Recordemos que este valor absoluto lo que hace es simplificar la notación de la ecuación y está justamente indicada en esta porción de aquí y esta porción de acá, que es algo que ya vimos con ustedes. Entonces hemos mostrado que esta porción de la señal de aquí, bueno, de hecho, si observamos el resultado de aquí, es dos veces la componente par, porque aquí está un medio, no está escrito aquí, entonces este sería, borremos aquí para que quede, sería dos veces la componente par, entonces ahí tenemos esa equivalencia. Como las constantes pasan directamente por las transformadas, esa constante de ahí no va a cambiar mucho el resultado. Entonces vamos a reordenar esto en una parte real más j veces una parte imaginaria. Entonces arriba nos va a quedar a menos j omega y abajo tenemos la diferencia el producto de la diferencia de cuadrados, que es igual a más b, a menos b, que es igual a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, diferencia de cuadrados. Eso que ustedes en el colegio se volvieron expertos. Entonces aquí va a quedar a cuadrado. Y noten que aquí es menos b cuadrado, pero aquí vamos a tener un jj que va a dar un j cuadrado que es igual a menos 1, que va a hacer que este más de aquí, que este menos de aquí se vuelva más este omega cuadrado. Entonces esto es fácilmente, esto fácilmente se puede escribir como parte real, parte imaginaria. La parte real sería a menos, perdón, a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Aquí podemos poner más j y aquí menos w a cuadrado más omega cuadrado. Entonces, esto de aquí es la parte real del espectro. Y esta parte de aquí es j veces la parte imaginaria del espectro. Entonces, como esta señalcita de aquí, vimos que es igual a dos veces la parte real de la señal. Y aprovechando ese resultado previo que decíamos que cuando la señal tiene simetría par es igual a la parte real mejor dicho, que la componente par de una señal tiene como espectro dos veces la parte real del espectro de la señal de donde ha sido generada.
Es decir, que a la, a la A módulo de 3 es igual a 2 veces la parte real de esta transformada, que es igual a 2 veces esto de aquí, al cuadrado más omega cuadrado. Y si ustedes revisan el resultado que hicimos en clase, es justamente el mismo valor. Entonces, es un camino muchísimo más directo aplicando las propiedades de la transformada de Fourier. Obviamente, ustedes pueden utilizar la ecuación y la integral de la función por la exponencial, llegan al mismo resultado. A ver, y para este último ejercicio vamos a hacer aquí la pausa para ir al último ejercicio. Entonces sigue el 543. En el 543 vamos a llegar a un resultado que los que están haciendo la materia de probabilidades van a reconocer, en donde nosotros vamos a encontrar en este caso aquí el espectro de un pulso gaussiano o de una campana de Gauss. Y lo que vamos a observar es que en frecuencia también sale una campana de Gauss. En la materia de probabilidades nosotros lo hacíamos para encontrar cuando tenemos la PDF de esa gaussiana, o la densidad de esa gaussiana, queríamos arribar a hacer la demostración de que la integral de esa PDF era igual a 1. Entonces aquí es un procedimiento muy, muy similar. De hecho, vamos a utilizar exactamente las mismas técnicas de integración que ustedes ya conocen para llegar a ese resultado. Los que no están haciendo esa materia no hay ningún inconveniente porque aquí vamos a repasar los mismos procedimientos, pero en este caso para nosotros no va a ser una densidad de una abreviatura, sino simplemente va a ser una función en el tiempo a la cual queremos encontrar su espectro en frecuencia. Entonces tenemos esta señalcita de aquí que es x de t, e a la menos a por t. Este t que está en el exponente está al cuadrado. Consideramos que este a de aquí es mayor que 0. Esta señal que está graficada aquí tiene un nombre específico que se conoce como pulso gaussiano. Pulso gaussiano. Y esta señal de aquí tiene una forma de campana. Vamos a graficarlo aquí. Tiene una formita así como de campana. Es este pulso gaussiano. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es cuál es la representación en frecuencia de este pulso gaussiano que está aquí. En otras palabras, si es que x de t es e a la menos a, este t aquí al cuadrado, queremos encontrar cuál es su espectro x de omega. Entonces este espectro de aquí ya sabemos que es la integral de menos infinito a más infinito de la señal en el tiempo por e a la menos j omega t dt. Lo que vamos a hacer con esta expresión es tomar la derivada con respecto a omega a ambos lados. Cuando tomamos la derivada con respecto a omega, en la parte izquierda va a tener x de omega con respecto a omega. Y noten que esa es una constante, función de omega. Bueno, acá también una constante. Y la derivada de una exponencial, ustedes ya saben que es relativamente simple. Es la misma exponencial multiplicada por la derivada de ese exponente. Como es con respecto a omega, aquí eso va a salir como constante el menos jt. Entonces aquí va a quedar menos j. El t queda dentro porque es parte de la integral. Integral de menos infinito a más infinito. Aquí vamos a tener t por e a la menos at, aquí cuadrado, por e a la menos j omega t dt.
Entonces, esta integral aquí se lo puede resolver fácilmente haciéndola por partes. Este de aquí para nosotros va a ser u. Bueno, como de u va a ser toda esta porción de acá, vamos a escribir mejor aquí debajo cuánto va a valer u. Si lo hacemos por, por partes, u va a ser e a la menos j omega t. El de v, que es lo otro que queda en esa integral, es t veces e a la menos a t elevado al cuadrado de t. Tenemos que determinar cuánto vale de u. Ya saben que las exponenciales complejas son autofunciones también de lo que es la derivada. Entonces aquí vamos a tener menos j omega e a la menos j omega t de t. Y para encontrar v vamos a hacer lo que realizamos en la otra materia. Entonces, para encontrar v nosotros tenemos que hacer la integral de esta expresión que está aquí. Tenemos que hacer la integral de t y a la menos a por t cuadrado de t. Y aquí vamos a hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser que y lo vamos, o mejor dicho, at va a ser nuestra nueva variable. At cuadrado va a ser nuestra nueva variable y. Por tanto, de y va a ser 2 veces a t cuadrado de t, de donde yo puedo extraer dt, que es igual 1 sobre, a ver, aquí está mal. Entonces, si despejo dt para reemplazarlo luego acá, este dt es 1 sobre 2a por t por dy. Entonces, utilizando este cambio de variable, que voy a tener la integral de t por e a la menos y de t lo reemplazo con todo esto que está aquí, que es 1 sobre 2a por t de y. Aquí ustedes pueden observar que existe una simplificación de este término que está aquí. Esto es igual 1 sobre 2a, la integral de e a la menos y de y. Y esto es igual 1 sobre 2a, 1 sobre menos 1 y integrando esto de aquí, e a la menos y, que sería menos 1 sobre 2a. Y aquí regreso a esta parte de aquí, e a la menos a t cuadrado. Y este sería nuestro valor de v. Entonces lo podemos colocar aquí. Entonces v sería menos 1 sobre 2a e a la menos a t cuadrado. Entonces, como ya tengo todas estas expresiones de aquí, yo ya sé que estos resultados es que la integral entre alfa y beta de u por dv es igual a u por v evaluada entre alfa y beta menos la integral entre alfa y beta de v por du. Entonces ya tengo todas estas expresiones. Tengo uv de u que están mostradas aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es armar esta integral para resolver esta porción que tenemos aquí. Entonces armando esa integral nos va a quedar que integral de menos infinito a más infinito de t por e a la menos a, y este exponente que también está aquí cuadrado, por e a la menos j omega t de t. Lo que tengo que hacer es armar esta ecuación que está aquí, ya con el v de u y de v que está arriba. Lo que me va a quedar aquí es, como ustedes pueden ver, dice que tengo que colocar u por v. Entonces, este u por este v que está acá. Ese producto queda igual a menos 1 sobre 2a y ahora menos at cuadrado y ahora menos j omega t integrado entre menos infinito, a lo mejor evalúa entre menos infinito más infinito, más menos este otro resto que está acá, menos j omega sobre a integral de menos infinito a más infinito a la menos a
t cuadrado y a la menos j omega t de t. Entonces, esta evaluación que corresponde a esta porción de esta integral va a ser igual a 0. Es una evaluación sencilla. Vean que tienen que reemplazar con respecto a t, es decir, aquí, t, t. Y uno de estos dos términos va a hacerse, mejor dicho, este producto va a volver 0. Entonces tienen que aplicar ahí eso que nosotros usamos de lo que era Hopital. Y ven que aquí está este t cuadrado que cuando ingrese este menos infinito se va a volver un más infinito. Entonces va a ser una exponencial que va a ir decreciendo hacia 0. Entonces toda esta parte de aquí vale 0. Es una evaluación sencilla. Nos quedaría esta porción de la integral que está aquí. Entonces esto de aquí es igual a menos j omega sobre a. Y aquí nos queda la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos a t cuadrado y a la menos j omega t de t. Recordemos que esto de aquí es la derivada, ¿no? De este espectro. ¿Cuál era nuestra ecuación para calcular la transformada de Fourier? Para calcular la transformada de Fourier nosotros teníamos x de omega es igual a la integral de una señal en el tiempo por e a la menos j omega t de t. Entonces, si nosotros observamos que es una señal en el tiempo por la exponencial, este de aquí vendría a ser nuestro x de t, ¿cierto? Y toda esta expresión de aquí sería justamente toda esta integral que está acá. Es decir, que lo que tenemos dentro de esta integral es el espectro de esta señalcita que estamos buscando su transformada. Es decir, que de la derivada de este espectro con respecto a omega es igual si volvemos un poquito más acá arriba para ver que hay un j que está por ahí. Lo que hemos trabajado nosotros es esta integral. Y este término de j de aquí lo vamos a incluir abajo, que es el que no lo... Como es una constante, no fue trabajado en la integral. Entonces nos va a quedar aquí que esto es igual a menos, ya utilizando ese j que estaba arriba, omega sobre 2a x de omega. Y esta ecuación de aquí es algo que ustedes van a entender mucho mejor cómo se resuelve, que es una ecuación diferencial. Con la ecuación diferencial, ustedes tienen que buscar una solución particular y una solución homogénea de esta ecuación diferencial. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, nosotros vamos donde está el cursor. Aquí está. Nosotros vamos a asumir que la solución a esta ecuación diferencial es a e a la menos omega cuadrado sobre 4a. Esta ya es la solución de la ecuación diferencial que está aquí. El método no entra en detalles porque nosotros vamos a utilizar análisis de Fourier para resolver estas ecuaciones diferenciales y determinar la función de transferencia y luego la respuesta al impulso del sistema. Entonces, por lo pronto, esto de aquí veamos simplemente como una solución con un procedimiento que está pendiente por verse. Es decir, que esta función está de aquí. Una vez que hemos resuelto esta ecuación diferencial, nos da esta función que está aquí. Entonces nos restaría encontrar el valor de A. Y para encontrar el valor de A para encontrar este valor de A vamos a evaluar en la frecuencia omega igual a 0. Ustedes pueden ver que cuando evalúen omega igual a 0, este término de aquí se va a hacer 1 y me va a dar cuánto vale el valor de A. Entonces evaluando en omega igual a 0, si nosotros volvemos a esta ecuación de aquí, ¿dónde está? Ecuación 162. Vamos a ver un poquito más arriba, pero vamos a verla. Eso, si regresamos a esta ecuación de aquí,
y hacemos que el omega valga igual a 0. Ustedes pueden ver que este término de aquí, cuando omega es igual a 0, ese término va a ser igual que 1. Me va a quedar la integral de la señal que quiero transformar de menos infinito a más infinito con respecto a t. Entonces anotemos ese resultado aquí debajo. Entonces lo que me va a quedar aquí, que la transformada evaluada en 0 me va a dar el valor de a. Y esto de aquí es integral de menos infinito a más infinito de e a la menos at cuadrado de t. Y aquí vamos a hacer un cambio de variable. Para hacer ese cambio de variable voy a reescribir, voy a coger este exponencial y lo voy a reescribir acá. E a la menos at cuadrado es igual a e a la menos raíz de a por t todo al cuadrado. Lo mismo, ¿cierto? Entonces a este exponente de aquí yo le voy a cambiar de variable y le voy a llamar y. Entonces y es raíz de a veces t. Si yo saco la derivada de y, voy a tener aquí raíz de a derivada de t, de donde la derivada de t es igual a 1 sobre raíz de a veces la derivada de y. Entonces este dt que está aquí lo voy a reemplazar con esta parte que está aquí. Y este exponente de aquí lo voy a reemplazar con y. Entonces esta integral de aquí va a ser integral de menos infinito a más infinito de e a la menos y cuadrado por, aquí está, dt. Entonces dt vale 1 sobre raíz de a de y. Si sacamos esta constante fuera de la integral, aquí va a quedar. A ver, aquí me falta un término. A ver dónde está un término que me está faltando. Ahí, voy a mostrarles una partecita. Esta señalcita que estamos trabajando aquí, que es el pulso de Gauss, es una, es una señal que ustedes pueden ver claramente que tiene simetría par. Entonces, en lugar de hacer de menos infinito a más infinito, para sacar toda esta integral de aquí, lo que hago es la integral entre 0 y más infinito de toda esta porción que está aquí, y por simetría, a ese resultado lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, en lugar de ir de menos infinito a más infinito, va a ir desde 0 hasta infinito y lo multiplico por 2. Entonces, borremos aquí esta partecita de aquí. Aquí ya va desde 0 y lo multiplicamos por 2. Por la simetría par. Entonces, esto de aquí es 2 sobre raíz de a, integral de 0 a más infinito de e a la menos y cuadrado de y, a la menos y cuadrado de y. Entonces, aquí nosotros podemos hacer otro cambio de variable para resolver esta integral que está aquí. Podemos colocar que en y, bueno, no nos metamos en esa parte de ahí porque estamos repitiendo el procedimiento de ayer. Anotemos el resultado, que esto de aquí va a ser raíz de pi sobre a. Ustedes pueden entretenerse en casa haciendo esta integral de aquí, que es similar a la que hicimos con ustedes ayer, para evitarnos hacer todo ese cambio de variable. Entonces aquí sale raíz de pi sobre raíz de pi sobre a. Es decir que la, la transformada evaluada en 0 que nos da el valor de a, que si volvemos acá, es este valorcito de aquí que nos faltaba para determinar por completo la solución de esta ecuación diferencial. Nos da como respuesta que el espectro de este pulso gaussiano es raíz de pi sobre a por e a la menos omega cuadrado sobre 4a. Y si nosotros hacemos
el gráfico de este espectro que está aquí en función de la frecuencia. Vamos a ver que también tiene una formita de campana y esta amplitud de aquí es raíz de pi sobre A, raíz de pi sobre A. Entonces lo que hemos determinado nosotros es que si tenemos un pulso gaussiano en el tiempo, este pulso gaussiano en el tiempo, su espectro en frecuencia, vamos a ponerle aquí qué nombre es, pulso gaussiano en el dominio del tiempo, su espectro en frecuencia también es un pulso gaussiano en el dominio de la frecuencia. Ya, entonces vamos a adelantarnos un poco con lo que quedó pendiente en la clase de ayer que vamos a ver mañana, que es como si tenemos un sistema que está caracterizado por una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Ese sistema puede ser resuelto utilizando lo que es transformada de Fourier y determinar la respuesta en frecuencia. Y la respuesta en frecuencia, encontrar la respuesta al impulso de ese sistema. Es el problema 544. Entonces, ¿qué dice lo que hemos visto hasta ahora? Tenemos una señal XT que entra a un sistema caracterizado con una cierta respuesta al impulso y obtenemos la salida de ese sistema que se calcula con la integral de convolución. Haciendo el análisis de Fourier vimos que nosotros podemos calcular el espectro de la señal de entrada, calcular la respuesta en frecuencia y el espectro de la señal de salida va a ser el producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia de este sistema. Eso, como ustedes pueden ver, es una expresión algebraica. Por tanto, yo puedo decir que la respuesta en frecuencia de un sistema es igual a la transformada de Fourier de la señal de salida o el espectro de la señal de salida dividido para el espectro de la señal de entrada. Y una vez que tengo armado así mi sistema, si yo hago la transformada inversa, puedo encontrar la respuesta al impulso. Entonces vamos a aprovechar esta expresión algebraica para llegar a determinar cuál es la respuesta al impulso una vez que tengamos la respuesta en frecuencia. Cuando este sistema LTI de aquí está representado con una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Entonces en este ejercicio 5.44 nos dice que existe un sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, que está caracterizado por la siguiente ecuación diferencial. La derivada de la salida más 2 veces la señal de salida es igual a la entrada más la derivada de la salida. Entonces aquí vamos a recordar la propiedad de la derivada en el tiempo de una transformada de Fourier. Entonces decía que cuando la señal xt tiene una cierta transformada, x de omega, cuando esta señal de aquí es derivada en el dominio del tiempo, mantiene la misma transformada. Utilicemos la notación que está en el libro. Tiene la misma transformada, pero multiplicada por j omega. Entonces ustedes pueden observar que aquí tengo una derivada, aquí tengo una derivada. Y si yo quiero calcular el espectro de esta señal de aquí, vamos a aplicar esta propiedad que está aquí. Entonces aquí tengo la derivada de y, entonces en frecuencia aquí voy a tener j omega, el espectro de y, más 2 veces el espectro de omega por linealidad, ¿no? Aquí tenemos x de omega más j veces omega, el espectro de j omega. Todo lo que viene aquí ya es algo netamente algebraico. Si aquí sacamos factor común y de j omega, esto va a ser igual, factor común. Esto va a ser multiplicado por 2 más j omega. Similar acá. Sacamos factor común. Aquí vamos a tener 1 más j omega.
Una vez que tenemos esa expresión algebraica, vamos a regresar a este resultado que mostramos aquí, que la división del espectro de la señal de salida para el espectro de la señal de entrada me da la respuesta en frecuencia. Entonces voy a reordenar esta expresión que está aquí para que me quede de esta forma. Y de omega sobre x de omega. Es decir que yo puedo decir que x o la respuesta en frecuencia es y de j omega sobre x de j omega, que es igual a 1 más j omega dividido sobre 2 más j omega. Entonces, esta expresión algebraica que está aquí representa la respuesta en frecuencia del sistema. Y si nosotros queremos saber la respuesta al impulso, tenemos que calcular la transformada inversa. Entonces, lo que vamos a hacer es reordenar esta expresión algebraica. O sea, son pasos netamente algebraicos todos de aquí. Si nosotros reordenamos esta expresión aquí, nos va a quedar 1 menos 1 sobre 2 más j omega. Es un paso algebraico bastante sencillo. Y aquí lo que vamos a aplicar es linealidad. Es decir, que vamos a sacar la transformada inversa de esta función y le vamos a pongámosle aquí más y aquí menos. No, dejémoslo como estaba antes. Y le vamos a restar la transformada inversa de esta expresión que está aquí. Ustedes vean que esta expresión de aquí es un resultado conocido y esta expresión de aquí ya sabemos que va a darnos una función delta. Es decir, que si aplico linealidad para sacar la transformada inversa de esta respuesta en frecuencia, es la transformada inversa de esta señal menos la transformada inversa de esta señal. Es decir, que x de t es igual a la transformada inversa de 1, que es delta t, menos la transformada inversa de esta porción de aquí, que es e a la menos 2t por u de t. Entonces, hemos determinado a partir de la ecuación diferencial, utilizando el análisis de Fourier, cuál es la respuesta al impulso de un sistema que está caracterizado por una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Bien, entonces vamos a quedar hasta ahí. Recuerden que mañana tienen la lección escrita, probarán la cámara, verificarán la conexión. A ver, hay una pregunta.